En el Departamento de Matemáticas de la Universidad Estatal Iowa, consciente de la utilidad del desarrollo de la estadística como ciencia, se invitó a un estadístico a realizar una visita que era el fruto de una colaboración. En ese contexto de cambio y discusiones intelectuales, cuyos protagonistas eran naturalmente varones, el papel de las mujeres que trabajaban en los departamentos en esa época era relegado al de calculadoras. Aparece Gertrude Cox. Gertrude Cox nació en Iowa un 13 de enero de 1900. Se preparaba para ser diaconisa en la Iglesia Episcopal Metodista, para lo que necesitaba un grado universitario, un bachiller. Decidió hacerlo en matemáticas porque, como escribió en su diario, le resultaba fácil. Se fue a Iowa y allí conoció a George Snedecor. Recientemente implantados los estudios de máster en estadística, Cox fue la primera persona en obtener el título. En 1933, después de una corta estancia en Berkeley, aceptó un contrato como calculadora en el laboratorio de estadística de Snedecor. En Iowa comenzó su fructífera carrera profesional, pionera en las aplicaciones de las nuevas técnicas estadísticas a campos del conocimiento como la agricultura y ciencias de la vida. En colaboración con William, escribió el libro de texto experimental The Things 1, un libro básico que todavía hoy es utilizado como referencia en docencia e investigación. Gertrude Cox era una persona con convicción de la importancia de su trabajo, que además era capaz de inspirar y transmitir su pasión a quienes trabajaban con ella. Esa combinación de conocimiento, trabajo y facilidad para crear grupos de trabajo le permitió crear un imperio estadístico localizado en Carolina del Norte, que promocionó el uso de la estadística a nivel internacional. Sin embargo, su llegada a Carolina del Norte no fue sencilla. El presidente de la universidad, Franklin Graham, en colaboración con el Departamento de Agricultura, querían establecer un programa similar al de Iowa. Para llevarlo a cabo, Graham le pidió a Snedecor que le diera nombres de posibles directores. Snedecor le dio 5 nombres, varones, por supuesto. Cox le preguntó las razones por las que ella no fue recomendada. Simplemente, ese puesto no era aconsejable para ella. Nadie haría caso a una mujer como directora de un departamento y menos en una universidad sureña. Sin embargo, ante la disposición de Cox en una carta fechada en septiembre de 1940, Snedecor matizó la recomendación de los candidatos añadiendo: pero si está dispuesto a considerar a una mujer, sepa que entonces no conozco persona mejor cualificada que Gertrude Cox. Gertrude fue propuesta y naturalmente aceptó, creando el Departamento de Estadística Experimental en la Escuela de Agricultura de Norte Carolina, probablemente el primer departamento de estadística independiente. Cox fue una pionera, y a las dificultades de ser pionera y romper moldes se le añadía el hecho de ser mujer. Ella era consciente de que eso le dificultaba el poder de persuasión ante la administración, ante sus compañeros o ante posibles financiadores. Por ello, en algunos casos llegó a pedir a colegas que presentaran por ella su punto de vista. En 1977 se instauró en su honor en la Universidad de Carolina del Norte la beca de investigación Gertrude M. Cox. La calidad de su influencia se puede apreciar en estas dos frases. Frase número 1. Dudo de que alguien haya contribuido más que Gertrude Cox a construir la profesión de estadístico como la conocemos hoy. Frase número 2. Como pionera en el desarrollo de la estadística, fue una servidora de la ciencia que nunca perdió su capacidad de contacto con la gente. Gertrude Cox murió de leucemia en octubre de 1978. De ella dijeron sus compañeros: para que aquellos de nosotros que fuimos afortunados de estar con ella tanto tiempo, Raleigh nunca será lo mismo. Tiene una granja en Dayton, Iowa,
en enero de 1900. Después de graduarse de la escuela secundaria, estudió para convertirse en yakuza en la iglesia de Metubiste. Para ello necesitaba un título universitario, por lo cual en 1925 la Universidad de la Matemática, en 1929 fue la primera persona en tener un título de estadística. Desde ese mismo año hasta el 1933 que estudió el estadístico psicóloga en la Universidad de California. Posteriormente regresó a las inauguraciones del laboratorio de estadística en 1939. La nombran profesora asistente en Iowa y en 1940 dirige el primer departamento de estadística experimental de la Escuela de Agricultura de la Universidad de Carolina del Norte. Además fue la primera mujer jefa del Instituto de Estadística de la Universidad de Carolina del Norte en 1944. En 1960 se retira del Instituto de Estadística para dirigir la División de Investigación Estadística de la Renta, donde fue asesorado hasta en el año 1965. Fue una de las fundadoras de la sociedad en 1947. Fue miembro de un consejo y presidenta. También se desempeñó como presidenta de la Asociación Estadounidense de Estadística en 1956. En 1949 se convierte en la primera mujer elegida para el Instituto Internacional de Estadística y fue elegida miembro de la Academia Nacional de Ciencias en 1958. Doctorado Mercedes Fals Logan en 1950. Fox libró Diseño Experimental, que se convirtió en un clásico con el diseño y análisis de experimentos. Replicando, siguió siendo activo hasta su muerte por los en 1978. Gertrude Mary Cobb, primera dama en la estadística. Nacida en Ohio, en el estado de Ojo de Halcón, cuya economía se basa en la manufactura, agricultura y turismo. Un 13 de enero de 1900, cuando creció, se preparó para servir como cotista en la iglesia psicóloga metodista. Necesitaba un grado universitario que decía ser matemático porque resultaba más fácil, así lo escribió ella en su diario. Con esa idea en la cabeza fue a parar al Iowa State College y así consiguió a George Smith Corak, que pudo recibir los estudios de máster en estadística. La primera persona a no tener el título en 1933, después de una corta estancia. Al ver que aceptó un contrato como calculadora en Ohio, comenzó a productiva carrera profesional. Nuevas técnicas estadísticas, campos de agricultura, ciencias de la vida, en colaboración con William Koch. Escribió el libro de textos experimentada, un libro básico que todavía utilizaba en docencia y en otros. Pero como era ella realmente, según los allegados, una persona con convivencia laboral, con además capaz y pasión, trabajaba con ella esa combinación de conocimientos para crear grupos laborales. Le permitió crear un imperio estadístico localizado en el cual promociona el uso de la estadística a nivel nacional e internacional. Sin embargo, su llegada fue sencilla. El presidente de la Universidad Graham, en colaboración con el Departamento de Agricultura, establecer un sistema similar para llevar a cabo. Graham le pidió nombrar al director 5 nombres de varones. Le preguntó por qué y por qué no fue recomendada. Su respuesta fue a decir que ese no era puesto para ella. Algo estaba claro: nadie le haría caso a una mujer como directora de un departamento y menos de una universidad sureña. Pero ella no se detuvo y fue recomendada por una carta en el septiembre de 1940. Creado el Departamento de Estadísticos experimentando en las escuelas de agricultura de North Carolina. Probablemente primer departamento de estadística independiente. Ella era una pionera. Ella era considerada de la dificultad el poder antes de administrar ante sus compañeros varones financiadores. Por ello, en algunos casos llega a pedazos colegas que presentaran, porque ella, su punto de vista establecida, su posición en 1945, llegó a redactor de jefe durante 11 años de biométrico de América Estadístico. En 1947 fundó la
bioética en 1956 y en 1968 y 1969 falleció el 17 de octubre de 1968 en Carolina del Norte, siempre recordada por lo que fue una pionera en experiencia, habilidad organizativa y una gran habilidad de convencimientos, abriendo puertas para futuras estadísticas y sembrando las bases de lo que conocemos hoy en esta materia. Gracias. Gertrude Murray Cox nació el 13 de enero de 1900 en Dayton, Iowa, y muere el 17 de octubre de 1978. Fue una estadística estadounidense. Su excepcional habilidad organizadora y su convencimiento de que las estadísticas necesitaban ser prácticas para los investigadores la llevaron a tener un puente entre teóricos e investigadores. Inicialmente, Cox se preparó para ser diaconisa en la iglesia episcopal metodista, pero decidió seguir una vida más académica, licenciándose en matemática en 1929. Recibió el primer premio de la licenciatura superior en estadística por la Universidad Estatal Iowa en 1931. A partir de 1931 hasta 1933 estudió estadística psicológica y ejerció de ayudante en la Universidad de California. En 1940 fue elegida para dirigir el Departamento de Estadística Experimental en la Facultad de Agricultura de la Universidad Carolina del Norte. En 1944 se fundó el Instituto de Estadística de la Universidad de Carolina del Norte. Con Cox como directora, contrató a Harold Etling para dirigir el nuevo Departamento de Estadística Matemática en 1946, y en 1949 ayudó a implementar el Departamento de Bioestadística en la Facultad de Salud Pública. Su principal aportación a la estadística estuvo en el campo del diseño experimental. Su objetivo fue hacer de la estadística una ciencia práctica y aplicable a la agricultura y a la investigación biológica. Se convirtió en la primera mujer elegida en la Junta del Instituto Internacional de Estadística en el año de 1949. Gracias por su debida atención.